Síguenos en Instagram, @Factores de Poder. No pongas tu futuro en manos de inexpertos. Es necesario obtener asistencia legal adecuada para poder alcanzar el sueño americano. Llámenos ya para juntos poder construir un camino para lograr el éxito. Nuestras oficinas legales se encargan de asistirlos en todo tipo de trámites, incluyendo asilos políticos, asilos, perdones, representación legal en la Corte de Inmigración, ciudadanía, residencias y también todo tipo de visas para inversionistas y empresarios. Soy Jesús Reyes, su abogado de inmigración. Agárrate con Patricia Poleo. Opinión estremecedora. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate a este final de la semana. Vamos a comenzar con el reporte que la Organización de las Naciones Unidas hace sobre la violación a los derechos humanos en Venezuela. Entre otras cosas, la ONU le hace un llamado a la Corte Penal Internacional para que se aboque al tema de Venezuela. Y el hambre es un punto fundamental en todo esto. Lo que yo les he venido diciendo acerca de que el hambre es una política de Estado, que es orquestada desde las alturas del poder. Esto no es casualidad. Esto no ha sido falta de fondos del Estado, todo lo contrario, ha sido exceso para muchos y exceso para pocos y hambre para muchos. Y tampoco es mala praxis, es decir, no es que ellos sean, que es que no sirvan para gobernar, es que no sean expertos, no, es que quieren que la gente pase hambre. Y eso lo dice, en resumidas cuentas, el informe de la ONU. Vamos a ver el reporte de La Voz de América y después yo les voy a leer algunos aspectos muy, muy importantes que hay que tener en cuenta, que aparecen en el informe y no están en los noticieros que reportan la información. Vamos a ver el reporte de la ONU. Como impactantes ha calificado la Organización de las Naciones Unidas las cifras de violencia registrada en Venezuela. El vocero del secretario general de la ONU, Farhan Haq, se refirió a la reacción del secretario Antonio Guterres frente al informe presentado a tempranas horas. El secretario general cree que las cifras son realmente asombrosas. Él piensa que eso es una prueba de la necesidad de un diálogo político y de una solución política completamente inclusiva. Como saben, es lo que él ha estado pidiendo repetidamente. José Miguel Vivanco, director de la Organización para los Derechos Humanos Human Rights Watch, aparte de aplaudir el llamado a la Corte Penal Internacional, destacó la importancia de crear una comisión especial de investigación. Es el mecanismo de mayor rigor utilizado hasta ahora por Naciones Unidas para investigar casos extremos como, por ejemplo, Corea del Norte, Libia, Siria, Sri Lanka, la ex Yugoslavia. Y resaltó que el hecho de que esta contundente posición se diera a conocer hasta ahora no es muestra de falta de atención por parte de la ONU a lo que pasa en el país. Ha sido realmente muy serio, muy riguroso en relación con las atrocidades que se siguen cometiendo en Venezuela. Este no es el primer informe, ya ha tenido pronunciamientos previos, pero este es probablemente el informe más riguroso, más detallado. Christopher Sabatini, catedrático de Política Pública en la Universidad de Columbia y director ejecutivo de Global Americas, resaltó que aunque el informe es muy útil y apropiado, el panorama de lo que viene es aún incierto. Todos, el mundo entero, todos los que nos preocupamos por Venezuela realmente no sabemos cuáles son las opciones ahora. Hemos intentado poner presión en este gobierno a través de sanciones individuales como el aislamiento diplomático de ambos, Canadá, Estados Unidos, la Unión Europea, los 14 países del Grupo de Lima, por lo que es difícil saber. En parte se destaca que las elecciones que recientemente tuvieron lugar en Venezuela y las cuales han sido nominadas como ilegítimas internacionalmente, podrían haber sido un punto de inflexión para el llamado hecho a la Corte Penal, pero se destaca que esto principalmente se da por las alarmantes cifras de víctimas de la situación que vive el país. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Bueno, pero yo me voy a poner estos lentes que me trajo el teacher Andy Salandi de Chile, lentes de brío, para leer los aspectos más reveladores de este informe, los aspectos que demuestran que esto es una política de Estado, el hambre en Venezuela. Fíjense, violaciones del derecho a la salud y a la alimentación. Dice, el alto comisionado recibió pruebas de que el colapso del sistema de salud venezolano ha empeorado por la inacción de las autoridades estatales y la ineficacia de las medidas aplicadas. El gobierno se ha negado a divulgar la información necesaria para evaluar las dimensiones y gravedad de la crisis en salud. El gobierno ha amenazado e incluso en algunos casos detenido arbitrariamente a los médicos, pacientes y trabajadores de los medios de comunicación que denuncian la gravedad de la situación sanitaria. El control estatal sobre el precio de los alimentos y los tipos de cambio de moneda extranjera, la mala gestión de las tierras cultivables confiscadas, el monopolio estatal de los suministros agropecuarios y la puesta en práctica de programas sociales sin objetivos nutricionales claros, se han generado niveles críticos de escasez alimentaria en un contexto en el que grandes segmentos de la población no tienen suficiente dinero para comprar los alimentos a precio de mercado. Se reportó un aumento de la desnutrición en los niños menores de 5 años y las familias han reducido en gran manera la cantidad y la calidad de los alimentos que consumen. Además, se observó que la escasez de alimentos ha tenido un gran impacto en las mujeres. Los médicos se han visto en la incapacidad de tratar adecuadamente a los niños con desnutrición aguda debido a la escasez de medicinas, suplementos nutricionales y leche infantil en el sistema público de atención sanitaria, a lo que se le suma que los programas sociales han sido usados para obtener beneficios políticos y reforzar el control social. Debido a que el gobierno se niega a reconocer la actual crisis alimentaria y sanitaria, no se han tomado las medidas necesarias con urgencia para enfrentar la crisis y sus causas, incumpliendo con la obligación internacional de hacer todo lo posible para garantizar el debido ejercicio del derecho a la salud y a la alimentación, lo que incluye la cooperación y asistencia internacional. Fíjense, uno lee este informe, uno ve las imágenes todos los días que a veces hasta nos tapamos los ojos para no sufrir. Y uno contrasta eso con la cantidad de boliburgueses, la cantidad de enchufados que se han llevado el tesoro del país. Esto no es casualidad, esto no es que unos se han corrompido y el régimen pues no se ha dado cuenta, es que ni siquiera es que es complicidad con la corrupción, es que esto, repito, es una política de Estado. Yo les digo a ustedes que los viernes, a partir de esta semana, van a ser especiales porque además de tocar los temas de actualidad que los tocamos durante toda la semana, vamos a hacer análisis profundo, por ejemplo, de quiénes se llevaron los reales, el dinero de todos los venezolanos, quiénes, en dónde están, en qué cuentas bancarias en el mundo y a nombre de quién están. Ahí estaba yo sentada con la unidad de investigación que tenemos aquí en Agárrate, viendo el caso, por ejemplo, de Francisco Convit, que uno se pregunta, una de las primeras entrevistas que a mí me tocó hacer fue al científico Jacinto Convit. Ahí está el descendiente de Jacinto Convit, que lo tienen ustedes ahí en pantalla. Un hombre honorable, un notable, un científico como pocos en el mundo, que incluso hizo estudios fundamentales de vacunas contra el cáncer de mama. Yo le hice una entrevista a este señor cuando yo era una niña apenas, porque además se ocupaba de la sarna, se ocupaba de la lepra, de esas enfermedades que nadie quería tocar. Este hombre consiguió hasta la cura, la vacuna contra la lepra. Bueno, ¿cómo es posible que un descendiente de esta persona, de este hombre que tanto orgullo nos llenó a los venezolanos, Francisco Convit Guruzaga? Bueno, ahí está el caso de uno de los directores de Derwi, que es uno de los saqueos más grandes que se le ha hecho al país. El caso, por ejemplo, y eso también lo estamos investigando, el caso de la faja petrolífera del Orinoco, donde ahí se metió preso a Pedro León, que era el director por supuesta corrupción, pero metieron a otro, a Freddy Viloria, que anda en lo mismo. Entonces es que sacan a los corruptos de uno para meter los corruptos de otro, y mientras tanto el país desangrándose, el país muerto de hambre. Todas esas cosas las vamos a ver aquí en este programa cada viernes. Todos los viernes nos vamos a dedicar a estos temas. Bueno,
Hoy deben estar de luto todos esos ridículos que andan por ahí con las franelas del Che Guevara. Esa gente que lo tiene como un héroe que se enorgullece de tener en el pecho a este asesino. Uno de los hombres más crueles de los que estuvo en el comienzo de la Revolución Cubana, de la Revolución de Fidel Castro. Bueno, todo el mundo lo carga, hay gente que lo carga en las camisas con aquel orgullo y como que si fuera un gran héroe. Bueno, hoy en Venezuela, o en la madrugada del día de hoy, una bomba, un aparato explosivo casero acabó con la estatua del Che Guevara. Yo estoy bien feliz por eso, déjenme decirles. A mí me encanta, estoy feliz. Allá los que lleven la franelita con esa ridiculez de ese tipo mal vestido, mal bañado, bueno, yo estoy bien feliz de que esa estatua ya no existe en mi país. Con esto me voy a ir a un corte y al regreso vamos a hablar de uno de los casos de investigación que tenemos en los que hay complicidad oficial, un secuestro, y después vamos a tener aquí al teacher Andy Salandi. Pero primero quiero recordarles que en este país hay que estar asegurado porque es ley, sobre todo no tanto porque sea ley, sino porque si uno no tiene un seguro aquí y viene una circunstancia de salud, etcétera, bueno, uno se arruina. Así que yo les recomiendo a ustedes que se comuniquen con Opportunity Insurance porque ellos les van a hacer las recomendaciones necesarias para comprar el seguro adecuado, no comprar un seguro que no llene los requisitos en cuanto a tu presupuesto y en cuanto a tus necesidades sobre todo. Comunícate con ellos que te van a asesorar en el seguro exacto que tú debes comprar de salud, el seguro para tu local comercial. Ellos son además nuestros aseguradores. Me voy a ir a un corte y al regreso más de Agárrate.